Pablo y la UNAM hace unas semanas. Yo estuve con el secretario, hace muy poquito, con el secretario internacional de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y me comentó que se iban a reunir. Y yo algo le tendré que contar de la alianza que hemos firmado con la Universidad de Barcelona, también en esa línea, para que las dos grandes alianzas configuren una alianza mayor, ¿no? Y yo creo que ahí, como les decía, desde la biblioteconomía y la documentación van a tener ustedes la responsabilidad de hacer grandes aportes. Le dejo ahí el reto. Y simplemente terminar, a mí siempre me gustan los chascarrillos. Ayer por la noche estábamos de cena de la Escuela Latinoamericana Complutense, fuimos a cenar a un argentino, porque la última se había desarrollado en Buenos Aires. Es investigador titular del instituto, perteneciente a la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director del IBI, como decía anteriormente, y desarrolla líneas de investigación en educación bibliotecológica. La conferencia que nos va a presentar hoy se titula La bibliotecología y la documentación desde la perspectiva de las tradiciones académicas. Tiene la palabra el doctor Ríos. Gracias. Reitero mi agradecimiento por la acogida y el cariño con que nos han tratado, y ahora a ti, Maite, por brindarnos la oportunidad de podernos dirigir a los colegas, por el título que nos obsequiaste para este coloquio y principalmente por la amistad con que me distingues y el hecho de haberme permitido inaugurar este trabajo. Bien, la prehistoria de la ciencia, en fin, es una discusión que ya se ha dado en otros campos. Lo importante ahora es entender que, en realidad, lo que nosotros observamos, y es lo que nos ayuda a entender por qué en México hablamos de bibliotecología, por qué en México también tenemos escuelas de biblioteconomía, por qué aquí se sigue hablando de documentación, o por qué en Francia se habla de biblioteconomía, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos puntos parecería que esto no tiene racionalidad. Bueno, pues sí la tiene, y la racionalidad que lo explica es esta. Se van generando tradiciones de investigación, tradiciones profesionales, en torno de la cual se agrupan estos cuerpos académicos que van generando conocimiento y que van haciendo formación de recursos. Por ejemplo, lo que se ha denominado como nuevas entidades de información obligan a reformular conceptos y teorías que han tenido vigencia durante décadas. Tal es el caso de entidad bibliográfica, el concepto o término de documento, obra, y llegar al caso incluso de recursos de información. Son conceptos que se van resignificando, que se van trabajando y que se van articulando a nuevos campos teóricos. Como tengo que coordinarla yo, ya me quedo en donde estoy. Que pase ya el doctor Ramos, la doctora Antonia Salvador, la doctora Magdalena Suárez y por último el doctor Elber Sánchez. La primera sesión dedicada a acceso a la información, y en primer lugar va a tener la palabra el profesor doctor Fernando Ramos Simón, que va a intervenir con una ponencia que han escrito conjuntamente o que ha escrito conjuntamente con la doctora Rosario Arquero Aviles. Bueno, pues el doctor Fernando Ramos, profesor titular acreditado a catedrático en esta facultad, fue nuestro primer decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Es un profesor que tiene, no les voy a leer todo su currículum porque no tenemos tampoco mucho tiempo y porque es una barbaridad, pero... En primer lugar quería dar la bienvenida... ¿Se oye bien? No lo sé. Ahora. En primer lugar quería dar la bienvenida, decía, a nuestros compañeros y colegas de México y desearles una buena estancia aquí, feliz y bueno, provechosa. También quiero disculpar la ausencia de mi compañera porque hizo ayer unas pruebas médicas y necesariamente tenía que continuar hoy haciéndolas y por eso no puede estar.
y también agradecer al departamento y a la facultad la organización de estas jornadas, que ya hacen número 12 y creo que han consolidado una tradición que empezó el profesor López Yepes hace muchísimos años y que ojalá podamos ver en futuras ediciones. Tanto que hemos coordinado mi compañera y yo, la que presenta la ponencia, Charo, pero en la que colaboramos 12 autores, la mayor parte de esta facultad. Entonces no se trata de una obra de los dos, sino con una autoría mucho más amplia, en la que hacemos una visión bastante amplia de los distintos aspectos de cómo se ha construido y cómo funciona la plataforma europea, que agrupa unos 30 millones de objetos digitales y en la que participan unos 30 países. Decía que el tema que les voy a hablar hoy es el ámbito del servicio en línea y el gobierno abierto en Iberoamérica. He acotado la realidad iberoamericana con unos 20 países, con los 20 países que forman esa comunidad, y lo que queríamos era pues, analizar el gobierno abierto en los países iberoamericanos y también cuáles son la base tecnológica y la infraestructura de la que disponen esos países, y para ello nos hemos basado en unos estudios globales, y porque nos hemos dado cuenta, entre otros aspectos, a la hora de abordarlo, que hay pocos estudios internos con datos y pocos trabajos de fuentes internas sobre tecnologías de la información, como les voy a comentar. Es que están entre los años 2013 y 2015. Por ejemplo, el primer informe que les voy a hablar, trabajamos en la primera parte sobre el informe de 2014, pero el 15 de abril se publicó la versión de 2015, que es el Global Information Technology Report, que está formulado o está elaborado bajo los auspicios lo digo en la forma más conocida, del foro de Davos, que creo que todos ustedes conocen, y hay otros de los que aparecen en el estudio, estudios importantes. El segundo que nos ha parecido más reseñable es el de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un conjunto de 10 indicadores que analizan la evolución de las tecnologías de la información y la comparación entre países, y también se trata de medir la brecha digital. Otro estudio el tercer estudio está más centrado en el ámbito del gobierno electrónico y está formulado por la ONU. El indicador que lo hemos reconocido como EGDI, que es el desarrollo del gobierno electrónico, y el índice es esa abreviatura. Otro informe de los que hemos manejado, más centrado en la apertura de datos, cómo los gobiernos reciben, manejan, ponen a disposición del público y la gente reutiliza los datos. Está elaborado por la Web Foundation, es el Open Data Barometer, es mucho más reciente, pero todos se realimentan con los datos de unos y otros. Por ejemplo, el primero que he comentado, de los 50 indicadores que maneja, más o menos la mitad proceden de estas otras fuentes que les estoy comentando. Y también decía que hemos manejado esta lista de indicadores, pero no hemos podido utilizar datos, porque solamente hemos utilizado otras fuentes de la CEPAL, como es el informe Panorama Social de América Latina y Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, que publican datos, pero no publican indicadores concretos sobre tecnologías de la información. Estos indicadores proceden de estas fuentes, digamos, públicas de la ONU y de los organismos especializados de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales europeos también. Esos 53 indicadores se clasifican en 10 categorías y se trata, casi siempre abunda sobre los mismos aspectos: el entorno de las tecnologías, la disponibilidad, el uso y el impacto que tienen esas tecnologías en la sociedad. El panorama tampoco creo se ve mucho el resultado de los indicadores. Figura en la presentación los 50 primeros países por uso de las TIC en 2015, datos, ya digo, del 15 de abril. Los primeros países siempre están centrados en el ámbito del centro y norte de Europa y extremo oriente de Asia. Y, por ejemplo, Francia aparece el puesto 24, Portugal el 28, España el 34, y el primer país que aparece en la lista del área iberoamericana es Chile, seguida de Puerto Rico, Uruguay y Costa Rica. Lo que resulta más difícil de implementar o de aplicar en todos los ámbitos es los servicios de transacciones, aquellos que conllevan
una protección de datos personales muy intensa o conllevan un sistema de pago, lo que hace de estos sistemas también hay un problema muy serio con el entorno de la seguridad de la información, intentando medir en todos estos países. Lo que se trata es de medir por sectores, por ejemplo, con información del sector financiero, del sector educativo, del transporte, etcétera, etcétera, qué tipos de datos se ponen y cuál es la calidad y la fuente de los datos que se emplean. Y luego el impacto, y el tercer aspecto que se mide es el impacto tanto en los medios de comunicación y en la ciudadanía como en los propios ámbitos de investigación y de las universidades. Como ven, aquí la posición ya decía que es mucho mejor, tanto está encabezada por Chile, pero es mucho mejor la posición de Brasil y México, tanto relativamente con los países de Iberoamérica como el resto del mundo. Ocupa, por ejemplo, Chile la posición la posición de 15 en el ámbito mundial, y Brasil y México ocupan la 21 y la 24, lo cual no de Iberoamérica, sino del mundo. El 78% de las familias de los hogares tienen acceso a Internet en los países desarrollados, pero solo el 31% en los países en desarrollo y el 5% solo en los países menos desarrollados. Es decir, digo que creo que sigue siendo el indicador principal, como les señala en este otro gráfico que hemos elaborado nosotros a partir de la fuente de datos, como señalamos en el pie, en lo que nos coloca a todos en la realidad. Y España, con Penco, ocupa una posición intermedia, y Brasil y México están en la mitad alta del desarrollo y cómo se ha ido desarrollando durante todos esos años. Damos paso a la profesora Antonia Salvador, profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, especialista en documentación en medios de comunicación, es autora de varios estudios sobre patrimonio audiovisual, documentación fotográfica y acceso a la información, los más recientes publicados en los libros Gestión del patrimonio audiovisual en medios de comunicación en el año 2013, Documentación fotográfica en el mismo año, tercer informe de transparencia en el sector audiovisual del año 2012 y, por último, es miembro del Grupo de Investigación UCM Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación. Nos va a presentar un trabajo titulado Portales de transparencia y el acceso a la información, los casos de España y México. Tiene la palabra la doctora Salvador. Muchas gracias, Maite. Buenos días. El trabajo que les voy a presentar tiene como objetivo el análisis y la evaluación de la transparencia y el acceso a la información a partir de una de las herramientas que los gobiernos han puesto a disposición de los ciudadanos para que ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información. Este análisis, esta evaluación, se ha hecho un análisis comparativo del portal de transparencia del Gobierno de España, puesto en marcha el pasado mes de diciembre del 2014, y el portal de obligaciones de transparencia del Estado Federal de México, con una trayectoria ya de casi 10 años. El objeto de la evaluación ha sido fundamentalmente el contenido y la arquitectura de la información, pues revelan datos muy interesantes sobre el diseño de las sedes web desde la perspectiva de la documentación. Para ello, pues siguiendo la metodología propuesta por Luis Codina para la evaluación de recursos digitales, se ha hecho una selección de 26 indicadores que se adaptan a las necesidades de evaluación del objeto de estudio. Esta evaluación se ha completado además con una descripción de ambas sedes web, aportando los datos de identificación básicos del recurso, y además se ha incorporado la evaluación, la calificación que han obtenido tras el proceso de evaluación y la fecha de la misma. Los 26 indicadores que se han seleccionado para la evaluación se han agrupado en 6 parámetros que responden a la responsabilidad o autoridad de la institución que respalda los contenidos del portal, también sobre el volumen, la cantidad de contenidos que aloja esas sedes web y las posibilidades de acceso a esos contenidos,
la navegación a través de las distintas secciones del recurso y también bueno, pues el sistema de índices y de etiquetas para navegar por esas secciones. Ideal, es decir, un portal de datos abierto ideal, obtendría un total de 64 puntos. Valorando los resultados tras la aplicación de esta metodología, las diferencias son bastante significativas, situándose el portal de México en un grado de realización que se podría calificar de excelente, con 60 puntos, a tan solo 4 puntos de diferencia de la puntuación ideal, frente al portal de transparencia de España, que con 36 puntos se podría calificar con un grado de ejecución suficiente, pero claramente mejorable. Si se observan las puntuaciones aisladas por parámetros, el portal de México presentaría algunas limitaciones referidas a los contenidos y a la visibilidad, sino a un servicio general de información ciudadana y un formulario para comunicar las incidencias técnicas que podamos encontrar en el portal o las consultas sobre los contenidos de ese portal. Pero insisto, bueno, pues si esto lo comparamos con las posibilidades de comunicación que tiene abiertos el Canal de México, pues la verdad es que la diferencia es significativa, porque no solo hay canales digitales, sino que también disponen de canales físicos, es decir, incluso una asesoría presencial para resolver las necesidades de información en materia de transparencia. En cuanto a usabilidad, hay otro detalle importante a revisar, y es que bueno, pues en el caso del portal de España todavía hay muy poca información disponible para descarga, pero en los casos en los que encontramos algunos ficheros no están en formatos reutilizables, que es uno de los principios a los que debe responder según la ley de datos abiertos y la ley de reutilización de la información. Y por último, bueno, pues la incorporación de la metainformación o de las metaetiquetas, por ejemplo, palabras clave o descriptores en el código fuente de ambas sedes web, les mejoraría en ambos casos la visibilidad y el posicionamiento en los buscadores. A modo de síntesis, la evaluación realizada sobre ambos portales, bueno, se ha reflejado en unas fichas donde se ha descrito cada uno de los recursos, aportando la calificación obtenida observado. Al margen también de el buen funcionamiento de esos portales, cabe señalar que el acceso a la información en ambos países presenta unos límites que están establecidos por la propia ley de transparencia, en la que bueno, pues aparecen una serie de conceptos algo imprecisos, algo ambiguos, basados en la seguridad nacional, en nuestra Facultad de Ciencias de la Documentación. La doctora Magdalena Suárez es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Es coordinadora general del Máster de Derecho de la Unión Europea de la UCM. Secretaria académica de la sección departamental de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias de la Información, simplificación del procedimiento administrativo como elemento propiciatorio de la transparencia en la actuación pública. Tienes la palabra, Malena. Muy bien, pues muchas gracias a la organización, a la facultad que tan amablemente nos acoge, y por supuesto la bienvenida y el agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras de México, país que desde luego es referencia en el tema de transparencia y también de simplificación, y que desde luego pues que nos aportan tanto y son tan fecundos desde luego en este materia. Voy a intentar ser bastante breve, primero porque breve y bueno 2 veces bueno, y en segundo lugar porque como voy a presentar otra ponencia posteriormente que comparto con la profesora Nieves Navarro, pues no quiero excederme en demasiado. Voy a intentar transmitir las ideas básicas que contiene el concepto de simplificación administrativa. Bueno, yo como soy de Derecho Administrativo, pues una de las cosas que más me preocupan efectivamente es que efectivamente siempre el procedimiento administrativo ha sido una garantía del Estado de Derecho, es decir, Documentación para todos. Bueno, Tienes la palabra de nuevo. Bueno, buenos días de nuevo.
No era, como bien puede colegirse, mi intención hacer las dos presentaciones, pero bueno, se disculpa la profesora Nieves Navarro porque justamente tenía que firmar un convenio con es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, pues tenía que firmar un convenio con la Fundación 11. Por lo tanto, es muy adecuada. La Fundación 11 es una organización de discapacitados número 1 en España. Entonces, efectivamente, pues queda excusada. Bueno, pues como bien puede entenderse de esta ponencia, efectivamente aquí tenemos otro de los grandes problemas con respecto al tema de las TICs. Normalmente estamos acostumbrados a que efectivamente la documentación era en papel y se han ido implementando numerosos sistemas para que esas cuestiones, las cuestiones de acceso a la documentación, tuvieran las menos barreras posibles. En Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2008. Sacó su grado de doctor. Es investigador titular a tiempo completo en el área de investigación en información, sociedad y conocimiento dentro del IBI, de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 1 y es profesor del posgrado en Estudios de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM, director de trabajos fin de máster y director de tesis doctorales. Tiene la palabra Esther. Ay, perdón. Y nos va a presentar una ponencia que se titula Ortega y Gasset como marco de referencia para el artis bibliotecari en la sociedad de la información. Gracias. Muchas gracias, Maite. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente agradezco a todo el comité organizador por tanta amabilidad y toda esta organización estupenda del número 12 muchas gracias, del Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteca. Influencia que ha tenido y buscar indagar algo más allá y cómo podemos en su momento entenderlo y tratar de hacer algunas reflexiones y aproximaciones. Bueno, la misión del bibliotecario, discurso pronunciado y me voy a permitir leer lo que he escrito. La misión del bibliotecario, discurso pronunciado en la inauguración del segundo Congreso de Bibliotecas y Bibliografía celebrada en Madrid en el Paraninfo de la Universidad de Madrid, auspiciado por la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos Españoles, en colaboración con la Federación Internacional de Asociación de Bibliotecarios. Cuando hablan de corrupción también, y aquí sí me gustaría un poco que ustedes profundizaran sobre este tema, porque bueno, efectivamente el portal de transparencia mexicano fue resultado de la transición democrática mexicana, que considero, y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas académicos, etcétera, seguimos en esa transición. Fue como un resultado de un movimiento ciudadano, de una demanda ciudadana, y que por eso ahora está esa información disponible para cualquier... Bueno, pues uno de los últimos países de Europa en disponer de una ley de transparencia y que precisamente los antecedentes están en los movimientos sociales de protesta. Concretamente, bueno, pues fue el movimiento 15M el que, bueno, pues desencadenó sobre todo, bueno, pues esa percepción ciudadana de corrupción y que, bueno, pues ya en muchos de los manifiestos de estos movimientos sociales de protesta se recogía la necesidad de crear y de disponer de una ley de transparencia. Pero tenía una vacatio legis de un año prácticamente, es decir, hace breves fechas que está en vigor. O sea, quiero decir que, digamos que en este tema estamos en pañales, y como se ha comentado, con clara diferencia en el tiempo con respecto a los países europeos. Especializado en Historia Moderna, hizo su tesis sobre el erasmismo y la educación de Felipe II. Luego tiene un currículum impresionante de muchísimos libros, obras, premios, pero como lo tienen en muchísimos sitios, pues lo pueden ver. Lo único que voy a decir es que lo último que ha hecho, que ha sido ser comisario de la exposición sobre el 5º centenario de la Biblia Políglota Complutense, que acabamos de cerrar en la Biblioteca Histórica Marqués de Vallecilla. Y además es el secretario de esta facultad, con lo cual
ya he dicho todo. En segundo lugar, tenemos a Arantxa Domingo Malvedín, doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, profesora asociada de esta casa, pero ella está, yo creo, más aquí porque trabaja en la Real Biblioteca de Madrid, donde se encarga de los fondos bibliográficos que están aquí. Y tiene entre sus publicaciones la Biblioteca y Epistolario de Hernán Núñez de Guzmán, disponiendo anaqueles para libros, nuevos datos sobre la biblioteca de Jerónimo Zurita, y bibliografía humanista en tiempos de Felipe II, la biblioteca de Juan Páez de Castro, toda la casa, vamos, interesantísima. Y la Real Casa de Caballeros Pajes de Su Majestad, su historia y proyecto pedagógico en España y la Ilustración. Antonio Carpallo, Aquina, también profesor de esta casa, codirector del grupo Bibliopegia, y director y profesor de los cursos de verano sobre el libro antiguo, catalogación, y lleva también muchos años impartiendo los cursos de encuadernación. Es, yo creo, el mayor especialista en estudios sobre la encuadernación en España, y con un portal impresionante y muchísimas publicaciones relativas a la encuadernación. Y por último, Pilar del Campo Puerta, recién doctora en Ciencias de la Documentación de esta casa, una alumna de esta casa que ha conseguido hace días, literalmente, su doctorado, y tiene una trayectoria profesional muy extensa, centrada sobre todo en las bibliotecas escolares y los talleres de creación literaria, animación, a la lectura y habilidades sociales en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Es una apasionada de la lectura, la escritura y la investigación. Con esto, más o menos, queda claro quién son las personas que están en la mesa, y a partir de aquí vamos a darles la palabra para que empiecen a hablar sobre su tema. Francisco Guerra, Lecturas y Bibliofilia entre México y España, 1939-1979. Muchas gracias, decano. Pues en un seminario que conmemora la publicación del ensayo de José Ortega y Gasset, la misión del bibliotecario, y más en un seminario hispano-mexicano como en esta 12ª edición, donde se abordan las relaciones entre México y España, pues parecía conveniente volver a homenajear a don Francisco Guerra Pérez del Carral, bibliófilo, bibliógrafo, médico y un excelente profesor, tanto en México, en la UNAM, como en California, en la UCLA, como en Yale, como en la Wellcome Institute, y finalmente en la Universidad de Alcalá de Henares. Humanística. En España, él cuenta que su afición por los libros antiguos empezó en 1931, cuando un jesuita, el padre Cascón, le regaló una edición de la Eneida de Virgilio del siglo XVIII, impresa en Venecia. Pero realmente él no es un bibliófilo en esos años, porque es un joven estudiante, dedica más tiempo a estudiar y sobre otras cosas, y desde luego no tiene dinero para comprar libros. ¿Cuándo se va a convertir realmente en un bibliófilo? Pues precisamente por la desgracia. La desgracia del exilio le convierte en un bibliófilo. Como otros españoles, tiene que exiliarse en México, consigue, como otros españoles, por su perfil profesional, rápidamente labrarse un futuro académico y profesional en la capital federal, pero también allí se encuentra con un mercado del libro antiguo que está, en cierta forma, inexplorado, virgen, en desastre, podríamos decir, desde el punto de vista del patrimonio bibliográfico. Desde el punto de vista del patrimonio bibliográfico, el que se pudieran comprar muchos libros antiguos baratos y sin control es un desastre. Pero para Francisco Guerra, en cambio, fue una enorme ventaja. Sin ser rico, pudo empezar a adquirir una biblioteca de fondo antiguo que le era imposible adquirir en España. Hay que tener en cuenta que estamos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, todo se vende y se compra en todo el mundo, y también estamos en un espacio geográfico, los países suramericanos o latinoamericanos, donde los problemas internos, sociales, políticos, pues hacen que haya escaso control al respecto. La cronística y las relaciones de viajes y libros geográficos sobre América y el mundo colonial hispano, de tal manera que va compaginando su profesión con su nacionalidad, y eso se va incorporando a su biblioteca. Tampoco podemos comprender su biblioteca, el hecho de que haya tantos libros sobre Oceanía, Extremo Oriente, China, no tanto el libro japonés, que solo tiene uno,
sino libros de relaciones de viajes sobre el Pacífico, sin comprender que precisamente México no se puede comprender sin ese galeón de Acapulco, Manila, y las relaciones entre Nueva España y Filipinas a lo largo del mismo periodo. ¿Qué significa esto para un mexicano que venga a la biblioteca histórica? Que va a encontrar unos fondos bibliográficos extraordinarios sobre su propio país. Sobre su propio país, como estamos viendo en el caso de libros antiguos, libros de historia o libros de ciencia y medicina. Pero también una cosa que sí quiero resaltar en esta breve intervención, porque creo que ya estoy llegando a los 10 minutos, es esa colección de tesis doctorales y esa colección de revistas médicas mexicanas del siglo XIX. Con respecto a la Segunda Guerra lo dice muy bien. Cuando fallecían algunos de mis colegas médicos, yo acudía, podríamos decir que es un poco cuervo, buitre, yo acudía a ver a las viudas, no sé por qué, siempre se muere el médico y queda la mujer, debería ser al revés, el médico me conoce mejor, acudía allí para adquirir las bibliotecas profesionales. Pero claro, las bibliotecas profesionales de estos médicos mexicanos del XIX, a él no le interesaban en sí los libros impresos del siglo XX o del siglo XIX, los manuales médicos, porque esos evidentemente los tenía también, o estaban en las bibliotecas propias de la facultad. Le interesaban las tesis doctorales. Aquellos profesores habían ido a tesis doctorales y tenían el ejemplar. Y a veces en los archivos de las universidades no se conservaban esos ejemplares. Porque eran tesis del siglo XIX, no estoy hablando de tesis del siglo XX, sino tesis del siglo XIX. Prácticamente digitalizado, es una de las procedencias más importantes de nuestra colección después del fondo originario del Colegio de San Ildefonso. Evidentemente no tiene una relación histórica con nuestra universidad. Él fue un estudiante en el año 36, pero no tiene una relación directa, nunca fue profesor realmente de la Universidad Complutense de Madrid, pero en cambio sí que es un magnífico reflejo de la bibliografía y de la investigación en México. Hubo una exposición en el 2007, que esto he intentado entrar varias veces esta mañana, pero creo que no lo voy a conseguir, debe de haber algún error, pero si pasamos a la propia página web de la Biblioteca Histórica y vamos a exposiciones, hay exposiciones virtuales. Y en el año 2007 tenemos precisamente la que se realizó para celebrar la adquisición de su biblioteca. Y, como ven ustedes, disponen de los ejemplares de la colección Guerra divididos por temáticas en esta exposición. Yo les invito a que no nos quedemos en todo aquello que se realizó en 2006 o 2007, cuando se compró la Biblioteca de Guerra. Aquí se hicieron muchos actos, como por ejemplo esta exposición y muchos homenajes. Creo que la colección Francisco Guerra sigue siendo un fondo de extraordinaria importancia para que españoles y mexicanos nos encontremos en estos libros antiguos en las próximas décadas. Con esto, muchas gracias. Bibliográfica de la Real Biblioteca en los albores del siglo XX, el intercambio de libros como procedimiento de adquisición. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a los que han organizado el seminario por haberme permitido intervenir. Voy a leer porque si no, no voy a tener tiempo de decir todo lo que quería decir. Tenía preparado un PowerPoint, pero tampoco lo voy a pasar para ir un poquitín más rápido. Pido por ello disculpas. Bueno, el objeto de esta comunicación es presentar una serie de documentos que se conservan en el Archivo General de Palacio sobre canje de libros duplicados o incompletos en la Real Biblioteca. Durante la gestión del conde de las Navas, que es este que tienen ustedes en la imagen, que fue bibliotecario mayor durante el reino de Alfonso XIII, desde 1893 a 1931. Se tenía noticia de que durante su gestión se habían realizado varios canjes de libros, pero realmente se desconocía el alcance que había tenido esta política, la cantidad de ejemplares que habían ingresado y que habían salido de la biblioteca con este procedimiento y las instituciones o particulares que habían intervenido en este cambio. Los clientes contaba con destacados investigadores americanos como Joaquín García y Calvazqueta, que estaba muy interesado en obtener ejemplares de temática americana, el librero Montes, que bueno, no se sabe muy bien, no se tiene mucha información sobre él, pero se sabe que fue
el que vendió la colección de partituras musicales a la Biblioteca Nacional del infante Francisco de Paula Antonio de Borbón, y también otro de los libreros que intercambiaron libros con la biblioteca fueron Victoriano Suárez y su cuñado Antonio Graíño, que... Explicarnos este tema muy interesante de los intercambios, que era muy común en el 18 y en el 19 en todas las instituciones. Todos los que hemos estudiado la Real Academia de la Historia o el Museo Arqueológico Nacional, estamos hartos de ver, te cambio esta moneda de Vespasiano por estas dos de no sé qué, algo que ahora parece increíble, ¿no? Pero que era de lo más normal del mundo en aquella época. Y hablando del Conde de las Navas, de don Juan Gualberto, era catedrático de esta casa. Era catedrático de paleografía y diplomática. Yo creo que el primer título del reino que fue catedrático. Con lo cual, cátedra que compaginó con su cargo de bibliotecario. Es que en aquella época no había incompatibilidades. No había incompatibilidades. La gente tenía mucho tiempo para trabajar. Estaba bien conectado con la red. Sí, muy bien. Seguimos con Antonio Carpallo, que nos va a hablar de un recuento noticioso del patrimonio bibliográfico en el ABC 2000-2014. Adelante, Antonio. Muy bien, buenos días, ya buenas tardes, antes de la comida. Bueno, indicar que esta presentación ha sido realizada conjuntamente con la maestra Joana Jessica Flores Hernández. Ella también es licenciada en Bibliotecología por la UNAM, ha realizado el máster en gestión de bibliotecas aquí en la Complutense y actualmente está haciendo el doctorado aquí en la Universidad Complutense. Y también con ella hemos hecho la pequeña exposición que tenemos ahí en la entrada sobre reproducciones de encuadernaciones, ¿no? Bien, bueno, pues voy a leer para ser rápidos en el tiempo y no pasarme de esos 10-12 minutos que tenemos. El mundo del libro antiguo y de la documentación histórica normalmente ha estado reservado a eruditos o investigadores, y sus estudios han estado destinados a un reducido número de personas. Los medios de comunicación han ayudado y favorecido a que ese tipo de información sea conocida por el público en general, dando noticia de eventos y actuaciones relacionadas con el patrimonio bibliográfico. El presente trabajo trata de analizar las noticias relacionadas con el término patrimonio bibliográfico, publicadas en el diario impreso ABC, tanto de las ediciones de Madrid como de Sevilla y Córdoba, desde el año 2000 al 2014, y de esa manera observar qué importancia ha tenido el Fondo Antiguo en sus páginas, las noticias más relevantes, las instituciones y personas que más aparecen, los años con más entradas, la temática de las noticias, las secciones donde se han publicado, qué tipo de eventos se han producido, entre otros. La biblioteca, una invitación a la lectura en los centros de salud mental. Pues nada, buenas tardes ya por la hora que es, y perdonen que sea la última, seré breve, gracias a los organizadores, y decir que este tema me parece importante porque, bueno, lo conozco por desgracia de viva mano, de primera mano, no porque yo haya tenido necesidad de estar ingresada, que no lo descarto algún día, y además no debemos descartarlo a nadie porque se ven casos francamente sangrantes que nadie pensaba que podrían estar ahí. Personas brillantes. Es lo más sangrante, es eso, que a veces son personas muy brillantes. Y por otra parte, decirles que me llamó mucho la atención lo que voy a comentar ahora. Estuve allí porque, bueno, una persona relativamente cercana necesitó ayuda, hubo que ingresarla y yo estuve 50 y tantos días cuidándola en las horas que podía estar. Entonces, se retrasa la aparición de algunas enfermedades, se reduce el estrés, se ejercita la memoria, se ordenan las ideas, se mejora la capacidad intelectual y ayuda a regular las rutinas del sueño. Yo he sacado varias definiciones de autores sobre la lectura. Pues es una compleja actividad mental, envuelve a la persona entera, es una actividad auténticamente humana, implica tener atención, capacidad de concentración, liberar la mente en otras preocupaciones, es una puesta a prueba del cuerpo y la relación consigo mismo o con los demás. Es una práctica fundamental para todas las personas y que afecta fundamentalmente a las capacidades mentales de los individuos y es beneficiosa para la salud mental, según dice un proyecto de rehabilitación integral de la salud mental de Aragón. Quiero decir también con esto que aunque yo estuve frecuentando un centro, he llamado y he puesto en comunicación con distintos centros de Aragón, de Valencia, de Madrid, de Andalucía. Todos tienen más o menos el mismo sistema para la salud mental, por lo tanto me ha servido de ejemplo.
Intenté ponerme en contacto con algunos de México, no directamente, porque tuve que hacer bastantes llamadas telefónicas. Por lo tanto, una persona, una amiga mía, se puso en contacto por allí, pero todavía no tengo respuesta de México. Ingresan pacientes a cualquier hora. Y además hay una serie de horarios en las distintas salas, o sea, en las distintas plantas con distintas problemáticas. Por tanto, si un paciente tiene necesidad de leer a las 11 de la noche, a las 11 de la noche baja a la biblioteca y coge un libro. Entonces, claro, no se puede. Imposible ponerlo en orden. Después, cada centro lleva un régimen diferente de asistencia de pacientes, cada centro y además cada planta. Y depende mucho de los continuos ingresos, ya he dicho, y los voluntarios y terapeutas se encargan de hacer todas estas actividades, incluidas la biblioteca. Pero bueno, ¿qué ocurre también? Que debe haber un control exhaustivo de las lecturas, cosa que no existe. Porque hay pacientes que no les debe controlar muchísimo la temática, no pueden coger un libro cualquiera. Y he dicho juvenil y infantil y juvenil porque es una literatura que demandan, precisamente porque es cortita, porque la letra suele ser clara y la temática pues, es de poca reflexión, por así decirlo, ¿no? De poca concentración. De repente este libro me lo encontré allí, La foto de Portobelo. Yo este libro ya lo tenía porque lo habían leído mis hijos, lo había leído yo. Cuando lo encontré directamente no hablé con nadie y me lo llevé a mi casa. Porque es una chica anoréxica con unos problemas tremendos de anorexia, bueno, luego se intenta recuperar y demás, en donde describe con pelos y señales los trucos que ha hecho para llegar a la anorexia, lo que siguen haciendo, cómo beben agua antes de pesarse, cómo hacen flexiones, hacen ejercicios en la cama antes de levantarse para perder, o sea, es totalmente claro de un problema tremendo de anorexia